Hola, ¿qué tal muchachos? El día de hoy vamos a realizar lo que son los estudios de movimiento correspondientes a los ejercicios entregados de una estructura donde se aplican las fuerzas de Newton o las leyes de Newton y una estructura conocida como una rueda de Ginebra. Vamos a empezar primero por la estructura conocida como juego de Newton, en el cual se ven aplicadas las leyes de Newton en cuanto a gravedad y transferencia de fuerzas. Vamos a seleccionar un archivo nuevo de ensamblaje y aquí voy a incorporar las cuatro piezas que previamente ustedes ya tienen que tener elaboradas. No las estoy agregando en un orden especial porque aquí eh, vamos a insertarlas o acomodarlas de forma, pues, de acuerdo a cada uno cómo haya hecho el modelado, pues sí tendría que ver los vínculos que tendría que poner, sobre todo en la pieza de madera, para incorporarla con el ensamble en general. Ustedes tienen que checar cómo hayan hecho el modelado y buscar una relación que se pueda incorporar o un acomodo que se pueda incorporar en el ensamble en general, ¿sí? Sin utilizar la relación de fijar. Aquí yo utilicé lo que es la relación entre orígenes. Si veo aquí la pieza de madera la hice con el origen centrado, eso me va a ayudar a que si yo lo vinculo con relación con el origen principal, pues prácticamente con eso ya quede completamente definida la pieza. Los otros componentes, pues obviamente sí tienen relaciones particulares que voy a tener que integrar con respecto ya a la pieza principal, que es la base, y en este caso les recomiendo que lo hagan pues centrado al ensamblaje, y los materiales que conforman cada pieza, pues que se los integren correctamente, y en el caso de la placa principal, que le agreguen una etiqueta de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahora lo que vamos a hacer es agregar relaciones para insertar estos postes en esta placa, cuidando que estos huecos queden mirando hacia el interior, no hacia el exterior. Entonces lo que voy a hacer es relacionarlo de la siguiente manera. Así quedaría el primer soporte y tendría que sacar una copia de este soporte para insertarlo en los otros dos barrenos. Esto lo puedo hacer con la tecla control sostenida y si arrastro la pieza, voy a dejar de relacionar aquí, selecciono control y arrastro y eso me va a crear una copia, ¿sí? De tal manera que yo tenga aquí como resultado otra pieza adicional del soporte. Este soporte pues lo tengo que incorporar, pero recuerden que es con los barrenos o los huecos que tiene hacia adentro del ensamblaje. Vuelvo a aplicar las mismas relaciones de concéntrico entre los dos y coincidente con la base de madera. Y hasta aquí pues ya voy a tener, si se fijan, las tres piezas ya me aparecen sin ningún vínculo o ninguna movilidad de por medio. Estas dos sí van a tener una movilidad, pero sí tengo que checar que entre las dos se logre un, un acoplamiento que genere un movimiento de péndulo ya en la conexión. Aquí lo que tengo que hacer es primero conectar lo que es la bolita con la conexión, que sería esta parte con esta parte concéntrica. Puedo relacionar directamente usando la tecla control y seleccionando las partes que quiero vincular. Y aquí va a ser muy importante relacionar planos de la bolita o de la esfera con la conexión. En este caso de la bolita voy a buscar un plano, que en este caso va a ser este plano alzado, y lo voy a tener que relacionar con un plano de la conexión que esté en la misma posición para que la pieza quede lo más centrado posible. En este caso va a ser la lateral.
Me faltó seleccionar con control. Selecciono el lateral de aquí, el lateral de la bolita, que sería el alzado de la bolita, y le pongo un vínculo de coincidente. Eso va a hacer que las piezas se quede ya en medio. Si ustedes diseñaron la pieza de otra manera, pues sería bueno a lo mejor poner alguna distancia o una relación paralela entre planos o entre partes que garantice esa colocación en medio. No utilicen la relación de anchos porque esta relación no es válida para el estudio de movimiento que le vamos a aplicar. La otra relación que necesitan ustedes condicionar y que es importante que la apliquen es la relación de lo que sería un plano de la bolita con respecto a la conexión, pero para evitar este movimiento. Si nosotros metemos esta conexión aquí con el soporte concéntrico y luego la tapa con esta tapa, va a quedar la pieza ahí incrustada y se va a mover como un péndulo, pero no se va a mover de forma rígida, miren. Entonces tenemos que garantizar que la pieza quede rígida. Esto lo vamos a hacer con una relación de entre planos de la bolita, en este caso ahora sería este plano, con un plano similar de la conexión. Así. De tal manera que cuando yo lo mueva, pues únicamente sea rígido. Aquí habría que checar otras opciones del modelado que sí sean válidas con esta simulación. En este caso, vamos a ver lo siguiente. Con el ensamblaje de la conexión y la esfera realizada en uno solo, que se mueva en un péndulo, tenemos que realizar este mismo ensamblaje 5 veces más para integrarlo en la pieza. Lo ideal sería copiar cada una de las piezas. Podemos con control copiar, con control copiar y aplicar el mismo juego de relaciones. Les vuelvo a recordar, es relacionar lo que sería esta parte con esta parte concéntrica. Luego, uno de los planos de la bolita, de la esfera, este plano con uno de los planos de la conexión, que sería este de aquí. Me faltó ponerle control. Voy a hacer con control. Serían esos dos con control sostenido y le puedo poner coincidente para que se ponga en medio. A lo mejor si el modelado de ustedes es diferente, pues pueden utilizar alguna relación similar con distancias o con separaciones, pero no hay que utilizar la de anchos, porque esa no aplica para la simulación que queremos hacer. Y acuérdense que hay que utilizar otra relación que sea también entre planos, pero para que permita que la pieza no tenga una oscilación, que se mueva de forma rígida. Este plano más este plano y aceptamos. Eso va a hacer que se mueva de forma rígida. Y las relaciones con el soporte pues serían esta parte con esta parte y tapa con tapa para que quede ya definido. Si yo lo intento mover, pues se debería de mover de forma completamente rígida, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer con las 5 piezas. Dependiendo de cómo hayan hecho ustedes el modelado, tendrían que acondicionar un poquito las relaciones para que traten de utilizar o acondicionar o limitar el movimiento solamente a este péndulo, ¿sí? Entonces, yo lo voy a aplicar con las 5 y les voy a mostrar ya cómo quedaría ensamblado totalmente. Bien, como puedes ver aquí ya está el modelado de los montajes que van entre las esferas y las conexiones. Cada uno pues ya tiene esta movilidad rígida, ¿sí? Dictaminada por el acomodo entre planos. Les recuerdo no utilizar la relación de anchos. Si se fijan aquí en mis relaciones no hay ninguna de anchos,
Todas son coincidentes entre planos, miren. Planos, 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 ¿sí? Para garantizar que quede a la mitad. Y hay que poner otra relación entre planos para que no se muevan o las esferitas no oscilen con respecto al movimiento entre las conexiones. Ahora, otra relación que van a integrar es una relación pero solo para colocar. Eso va a garantizar que la pieza, pues si la veo de frente, las bolitas pues queden completamente verticales, porque así como se ven aquí pues tienen una cierta separación. Yo lo podría mover de forma manual, pero lo ideal sería relacionarlos para que queden bien alineados. Esto lo vamos a hacer con relaciones, pero hasta el fondo del panel marcando la opción solo para colocar. Si yo toco una esferita con la otra y le marco tangente, pues van a quedar exactamente al contacto. Si eso lo aplico con las otras, ahí le pongo tangente, vean que nada más me lo va a aplicar de parece que las está, aquí voy a regresar, parece que las estuviera como conectando, pero si está la marca solo para colocar, es solo de referencia. La única que no voy a poner es una de los extremos, porque esta la voy a poner a una altura que es donde va a empezar la movilidad. Si yo muevo las otras, no van a tener ninguna relación, miren, cada una se mueve de forma independiente. Entonces yo lo que puedo hacer aquí es ponerles esa relación, eso sí, alinearlas bien vertical, ¿sí? Y voy a volverles a colocar la relación solo para colocar, para que las vuelvan a checar. Utilizar solo para colocar. La primera pieza, pues sí garantizo que quede bien vertical. Inclusive puedo poner una relación que la alinee bien vertical. Y aquí sería, pues nada más ir marcando los tangentes. Solo para colocar. Miren, está solo para colocar. Una con otra esfera es tangente y que quede así marcado. Luego la que sigue con la otra, tangente, aceptar, y la otra, tangente. Si yo me salgo de relaciones y las muevo las piezas, tienen su movilidad específica como con su libertad de péndulo, porque nada más están colocadas como referencia en tangente. La otra la voy a poner a una cierta altura para simular la caída libre. Aquí lo que voy a hacer es ya guardar el ensamblaje, le pongo en archivo guardar. Hay que nombrarlo, de preferencia hay que hacer una carpeta y meter las piezas junto con el ensamblaje. Y una vez que ya lo tienen guardado, pues nos podemos pasar al estudio de movimiento. En el estudio de movimiento vamos a programar que en cierto tiempo o en cierto... Aquí ya tenía aplicadas algunas cosas, las voy a borrar. Vamos a aplicar precisamente la caída de gravedad que va a tener la pieza, pero para poderla hacer, primero tenemos que determinar el estudio de movimiento que vamos a aplicar. En esta barra les van a aparecer solamente estas dos opciones. Esta de aquí, que es análisis de movimiento, que es la que vamos a utilizar, solamente les aparece si ustedes previamente habilitan en complementos esta opción que dice SolidWorks Motion. Si la activan, va a aparecer en automático esa tercera opción. La van a seleccionar y esta es una opción un poco más detallada porque aquí se involucran muchos factores de estudio para la simulación de una pieza. Entonces aquí lo que vamos a hacer es incorporar primero lo que es la gravedad de la pieza que va a golpear. Vamos a ponerle, puede ser seleccionando alguna parte o seleccionando algún eje. Como ven aquí, la flecha en color verde marca la dirección de la caída libre o la gravedad. En este caso sería en Y hacia abajo. Si lo marcara hacia arriba, aquí está el botón de invertir para que lo pongan hacia abajo. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un contacto que simule el golpeo que van a tener las esferas del modelado. Este contacto vamos a seleccionarlo por parejas. Primero una y otra esfera. Y aquí vamos a condicionar que no trabaje con las referencias del material ni con las referencias de fricción que ya tiene el material colocado en las piezas. Nos vamos a ir hasta el fondo del panel y vamos a activar este que dice coeficiente de restitución. A lo mejor me van a preguntar qué significa ese coeficiente de restitución. Aquí encontré una imagen interesante en internet.
Dice que el coeficiente de restitución mide el grado de elasticidad que se deriva de un choque, ya que vamos a tener dos piezas que tienen una velocidad, en este caso solamente una tiene una velocidad derivada de la gravedad, pues el coeficiente de restitución va a medirse en base a ese choque derivado de las dos piezas, que va del 0 al 1, siendo 1 el choque inelástico o el choque que nosotros vamos a poner como el punto máximo de garantía de contacto entre las dos piezas. Entonces vamos a marcar que podemos trabajar en valores de 0 a 1, pero no van a darnos el contacto que nosotros deseamos. Aquí lo vamos a poner con el valor absoluto que sería en 1. Entonces nos vamos a ir a coeficiente de restitución, le marcamos 1. Mayor a 1 no lo pueden poner porque marca ahí les marca ahí el valor, vean que es de 0 a 1. Entonces le vamos a poner 1 y aceptamos. Y eso lo vamos a hacer con cada par. Sería ahora este con este. Quitamos el panel de material y el de fricción y nos vamos hasta coeficiente y marcamos 1. Ahora vamos a agarrar el siguiente par, que sería el anterior y el que sigue. Quitamos la referencia de material y fricción y marcamos el coeficiente 1. Y por último, la última esfera y esta de aquí, también le vamos a hacer contacto, esta con esta, igual, sin material, sin fricción y con coeficiente 1. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer, por lo general está 5 segundos, vamos a ver en 5 segundos qué es lo que hace y en base a los 5 segundos pues empezar a ver qué modificaciones le tenemos que hacer para que la simulación sea correcta. Le damos en calcular y aquí vamos a ver el golpeteo, cómo se transfiere entre las esferitas que están ahí. Si vemos que nuestras esferas se mueven de esta manera errónea, paramos la simulación, esto va a ser muy común y una de dos. Hay que revisar los contactos que sí estén marcados sin ninguna marca y todos a 1. Aquí lo voy a poner, editar operación, todos a 1. Sí, hay que revisar que todos estén bien, que estén por parejas, porque ese error de la simulación es muy común que suceda, sobre todo por dos aspectos. El primero sería por de la marca del coeficiente, que está bien, y el segundo sería por la posición o la altura de cómo ponemos el golpeo de la pieza. Lo voy a poner con una altura un poco más grande para ver ahora cómo lo resuelve. Calculo, ahora es un poco más alto. El golpeteo veo que lo está haciendo un poquito extraño. Paro la animación y necesito aquí corroborar o revisar cómo está colocando la simulación entre los componentes. Inclusive podríamos checar si a lo mejor la alineación de la pieza, si lo veo de frente, pues que esté bien vertical, que yo lo veo bastante vertical aquí. O sea, no veo ninguna falla en cuanto a la aplicación. Puede incluso poner la pieza más alto todavía, simularla y ver qué es lo que hace. Lo voy a simular aquí. Ahí está la... Este es el que me dio pues prácticamente una mejor simulación. Inclusive podría checar eso que les digo de revisar lo de las vistas aquí. A lo mejor las piezas ponerlas un poquito más separadas o con una inclinación diferente. Las voy a separar un poquito. Y volver a simular para que la transferencia del movimiento sea correcta. Pero ya las condiciones que pusimos ya son las adecuadas. Ya solamente vean que un pequeño cambio en el movimiento de las piezas pues alteró un poco la configuración de cómo se interpreta la simulación. Entonces hay que tener mucho cuidado nada más en cómo ponemos las alineaciones de los componentes. Aquí las voy a poner como los tenía en un principio, un poco más hacia adentro. Y pues ya nada más sería empezar a revisar eso y que les dé, inclusive subirlo un poco más y que les dé pues
en la simulación lo más realista a la original. ¿Sí? Solamente lo van a dejar hasta 5 segundos. Aquí creo que ya es la que mejor me dio la simulación. Si se fijan, ya con mover las bolitas de forma ligeramente cambia notablemente el simulador. Vean que en este ya se respeta bastante la funcionalidad. Las piezas del medio casi no se mueven, o sea que la transferencia es casi que inmediata y no hacen que oscile tanto. ¿Sí? Y el movimiento, pues si se fijan, es correcto. Una vez que ya lo tengan, aquí lo que van a hacer es acomodar en orientación de vistas, desbloquear para centrar muy bien esta pieza, poner alguna iluminación correcta, a lo mejor poner sombras. Pueden utilizar alguna alineación de las que vienen aquí. Entonces, en modo render, ustedes lo que van a tener que hacer es guardar la animación y la animación hay que elegir el formato 16:9 y checar que el encuadre sea al centro. Si no está al centro, me salgo, muevo un poquito la pieza hacia un lado con control sostenido para que sea un paneo y le vuelvo a poner en guardar animación, ¿sí? Para que la pieza quede centrada. Si se les vuelve a regresar a su posición normal es porque tienen activada el bloqueo de movimientos con teclas de vista. Si lo desbloquean, o sea que no venga marcado así, lo desbloqueen, van a poder mover la pieza y al momento de darle la animación, se va a respetar la posición en la que la están poniendo. Miren, ¿sí? Inclusive podrían probar, pueden bajar este panel, ver cómo lo está guardando ahí. Voy a poner aquí 16:9. Pues sí está bastante centrado. Y voy a activar esta opción que dice en PhotoView 360. Los fotogramas los voy a dejar en 8 fotogramas por segundo. Y aquí voy a guardar el ensamble con un nombre. Tiene que ser en PhotoView porque me lo van a hacer el video en modo renderizado. Al momento de ustedes darle guardar, sí es importante que tengan en cuenta que se va a tardar considerablemente. Y el resultado, una vez que ya lo guarden, aquí yo por ejemplo le voy a dar ensamble de Newton 2 porque ya tengo guardado uno, lo de guardar. Aquí me va a dar el motor de render. Recuerden que en este video ustedes van a tener que agregar, editar el video agregando datos, sus datos personales, y me gustaría que investiguen este juguete en particular, qué se observa en la animación o qué se estudia con esta estructura, con este mecanismo que acabamos de simular, ¿sale? Entonces el video simulado no debe de durar 10 segundos, a lo mucho debe de durar. El video es de 5 segundos, más las ediciones que ustedes agreguen con sus datos y la descripción de el fin utilitario o la simulación que estamos observando aquí, una descripción breve de qué es lo que hace este juguete de Newton, pues ya ustedes ya me mandarán el video terminado en el aula virtual. Pues lo voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente ejercicio.